Y llegamos al Viernes Santo, aquí junto con el pastor Richard. Esta noche tenemos servicio. A las 7 tenemos servicio especial. También estaremos celebrando la Cena del Señor, recordando lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Así que va a ser un buen tiempo y aprovechamos para extenderle la invitación. Hoy a las 7 en Iglesia Reformada Emanuel. Ahí abajo va a aparecer la dirección, así que los invitamos. Vamos a estar hablando hoy y el domingo de un tema similar. Vamos a estar hablando esta noche cuál es mi postura correcta frente a la cruz, cómo yo puedo comprender la cruz como debería comprenderla, y eso me va a llevar a una celebración y una confesión distinta. Lo mismo el domingo, cómo es mi postura frente a la resurrección, parado frente al sepulcro vacío, ¿cuál debe ser mi postura? ¿Acaso estoy buscando algo erróneo en ese lugar? Así que esta noche y el domingo vamos a estar hablando de nuestra postura correcta frente a la cruz y al sepulcro y la resurrección. Pero hoy llegamos al último día de la serie Horas Cruciales, que ha sido una buena serie, pastor. Sí, estaba muy emocionado de poder hacer esto y verlo de la manera práctica, como lo hemos estado viendo años anteriores. Nos hemos enfocado en aspectos más profundos, doctrinales, pero yo creo que es importante enfocarse en esos aspectos prácticos de estas últimas horas del Señor Jesús antes de ir a la cruz. Y yo creo que ha sido muy bueno. Y hoy llegamos a nuestra última sesión y vamos a estar hablando, hemos hablado el lunes de la humildad, hemos hablado el martes de la dependencia, hemos hablado el miércoles del dominio propio, hemos hablado ayer de la proclamación y hoy vamos a hablar de la obediencia. La obediencia es un tema que en la Biblia siempre nos pone a pensar y a meditar y a hacer un análisis. ¿Estoy siendo obediente? ¿La obediencia mía ha sido estorbada en algún momento? Y la realidad, hermanos, es que en las horas cruciales Jesús tuvo oportunidades para bajarse de esta actitud de obediencia. Y eso es lo que vamos a estar analizando hoy como último día de la sesión de horas cruciales. Vamos a estar basados en ¿qué pasaje? Lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 8, yo creo que es muy importante, porque el apóstol Pablo dice: hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente. Y aquí viene hasta qué punto fue obediente Jesús, hasta qué punto somos obedientes nosotros. Pero aquí el apóstol Pablo hace una afirmación que es muy poderosa: haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, no es una muerte cualquiera, está hablando de la muerte expiatoria, la muerte del Señor Jesucristo, y ese es el ejemplo que el apóstol Pablo dice en el versículo 5 que tiene que haber en nosotros, el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. También pensando en eso, me gusta lo que el apóstol Pedro dice en la primera carta, cuando le escribe a aquellos cristianos que están siendo esparcidos por su fe. En el capítulo 1 de la primera carta de Pedro, él les dice que son elegidos, les habla que son elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Ese previo conocimiento tiene que ver con lo que dice más adelante en el capítulo 1, versículo 18, 19 y 20, que tiene que ver con el Cordero que ha sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. Pero mire lo que dice, que fuimos escogidos por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo, wow, para obedecer y ser rociados con su sangre. Entonces, el ejemplo de obediencia lo encontramos en el mismo Señor, en el mismo Señor. Y yo creo que lo que recordamos y celebramos en el Viernes Santo, como se le conoce al viernes en la Semana Mayor o la Semana Santa, tiene que ver con eso. El ejemplo
supremo, si bien estamos celebrando el sacrificio perfecto por nuestros pecados, también celebramos la obediencia suprema del Señor Jesucristo hasta la cruz. Wow. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tenía, o tuvo, mejor dicho, muchas oportunidades, tentaciones para decir, no, voy a agarrar por otro lado, me voy a ir por otro lado. ¿Ah? Pero me gusta lo que dice en Lucas capítulo 9, versículo 51, dice que él afirmó su rostro. Él sabía dónde tenía que ir. De camino. Después en Mateo 16, cuando Pedro le dice, no vayas, Señor, te van a matar. Él le dice, apártate de mí, Satanás, me de piedra de tropiezo. Entonces, yo creo que es importante entender ese ejemplo de obediencia. Y podemos hacer una pregunta que nos puede ayudar a meditar profundamente en la obediencia de Jesús. ¿Y si Él no hubiera obedecido? ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Tendríamos acceso al Padre? Por supuesto que no. Por su obediencia es que estamos hoy aquí. Por su obediencia es que tenemos entrada. Por eso es importante hablar de la obediencia de Jesús. No tanto quizás como algo que yo debo imitar, que esa es la idea de este podcast. Pero hoy podemos hablar también de la obediencia en cuanto a nuestra alabanza hacia Él, nuestro reconocimiento hacia lo que Él hizo. Si no hubiese sido porque Él no obedece, imaginemos por un momento, como un ejercicio práctico para entender la importancia, que Él hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya me cansé, ya Pedro, ya después el soldado, ya el otro, ya Señor, voy a bajarme de acá y voy a desobedecer. ¿Qué hubiera pasado? La cruz no tuviera el impacto, el velo no se hubiera rasgado, ¿no? Todavía estaríamos separados. Y por eso al hablar de la obediencia de Jesús, la redención no hubiese sido posible. No hubiese sido posible. Me gusta lo que dice ahí Pablo, dice, se hizo obediente hasta la muerte de cruz, y en el versículo 9, ahí en segundo capítulo de la carta de los Corintios, dice, por lo cual, y por eso, es que Dios lo exaltó hasta los sumos, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Wow. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Podremos hablar que el camino a la exaltación es la obediencia. Es la obediencia a Dios, a la palabra de Dios. Y a veces se nos hace tan difícil entender este principio que es tan importante. Este principio que es tan importante de poder obedecer. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aprender? Vamos a leer entonces desde el versículo 45 en el capítulo 27 de Mateo. Dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamaba a gran voz diciendo, Padre, ¿por qué, Dios mío, por qué me has desamparado? 47, algunos de los que estaban ahí decían, a Elías llama a este. Versículo 48, al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja, la empapó de vinagre, poniéndola en una caña le dio a beber, pero otros decían, veamos si Elías viene a librarle. Fíjense la humillación y la presión, el desprecio. Realmente cuando Isaías profetizó, hay una profundidad que se cumplió. Realmente fue despreciado, realmente fue desechado, fue tomado como una escoria, y su obediencia fue más fuerte que la realidad que estaba viviendo. Yo pregunto, pastor, ¿qué nos haría conservar y aferrarnos a la obediencia a Dios? ¿Qué nos haría aferrarnos fuerte? Porque yo puedo obedecer a mi vecino que me dice, no sé, que le cuide el jardín, pero si se pone la tormenta muy fuerte, yo dejo de obedecer, me voy adentro. La obediencia se pierde cuando no hay un amor, una unidad. ¿Cómo podemos decir en qué estaba fundamentada esta obediencia de Jesús?
Sí, bueno, yo creo que estaba fundamentada como dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 12, con ese puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él enfrentó el oprobio, Wow. La esperanza que él tenía en ver La obra cumplida. la obra Sí. cumplida, en ver Wow. a la Lindo. iglesia redimida. Hermoso. Ahora, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, como dice ahí, para correr la carrera y no desanimarnos, pero yo creo que también tiene que ver con entender no solamente la grandeza de la salvación, sino entender el valor de la salvación. No. Cuando uno aprende a ver eso, que hemos sido redimidos por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios, no por ninguna obra. En esta semana hablaba con un hermano y me hizo esta pregunta, un hermano nuevo en la iglesia, me dijo, ¿usted cree que la salvación es por obras? Y yo creo que él no esperaba esta respuesta. Yo le dije, sí, yo creo firmemente que la salvación es por obras, pero no por las nuestras, por la obra de Cristo, por la obra de Cristo. Entonces, cuando uno emprende a valorar quién éramos, dónde estaba, de dónde Dios nos sacó, qué es lo que Dios ha hecho, el valor de la salvación, el valor del sacrificio, yo creo que la obediencia ya no se vuelve una carga, sino que se vuelve parte de nuestra vida. Obedecer la palabra de Dios. Y habrá momentos, sí, que son difíciles, habrá momentos donde obedecer nos desafía, habrá momentos donde obedecer no es tan fácil, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nuestra confianza está puesta en el sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo, en la obra de Cristo? Podemos poner nuestra mirada en el triunfo de Cristo, como dice Pablo, no poniendo la mirada en mi propia justicia, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. Entonces yo creo que ahí está la clave. Hoy cuesta obedecer porque no se ha entendido realmente el valor de la salvación, no se ha entendido la grandeza de la salvación. Y eso es algo que lo tenemos que estar enfatizando continuamente nosotros como pastores, como maestros, enseñar eso, recordar que fuimos escogidos por Dios. Esta palabra es poderosísima, escogidos, no porque Él haya visto algo bueno en nosotros o porque nos haya visto dignos de algo, simplemente por su gracia. En esa gracia maravillosa Él nos escogió y nos escogió, como dice Pedro, para obedecer. Para obedecer. Por ahí alguna persona que hoy nos escucha y que dice, me está costando obedecer al Señor. Pudiéramos decirle, en realidad lo que te está faltando es comprender la obra del Señor, es entender lo que Él ha hecho. Porque a veces la falta de esta palabra en nuestra mente, ¿no? La falta de este gobierno de lo que es la verdad, lo que el Señor hizo, el vacío de la obra de Cristo gloriosa en nuestra mente, realmente va a ser una obediencia pesada, cargada. Me cuesta obedecer, la obediencia la tengo que sostener yo sin mucho argumento, pero cuando uno llena su mente de las palabras de Jesús, de la obra redentora, de la deuda que fue pagada, ¿no? Fíjense, todo lo que realmente me está llevando a que la obediencia sea una oportunidad para glorificar al Señor. Yo quiero glorificar al Señor por todo lo que hoy conozco que hizo por mí. Creo que la obediencia es la mejor oportunidad para hacerlo. Ya no es una carga, ya no es un peso para mí obedecer. Al contrario, es la oportunidad para demostrar al Señor mi gratitud, Señor, con mi obediencia. Que a veces uno se estresa porque dice, no tengo finanzas, no tengo mucho, no soy muy creativo para hacer cosas para el Señor. Porque lo que el Señor le espera es la obediencia. La obediencia. ¿Sabe que yo veo los 10 mandamientos y en alguna ocasión lo enseñé de esta manera porque lo aprendí de un pastor que quise mucho y él lo enseñaba de esta manera. Él decía, la ley de Dios, los mandamientos,
o los 10 mandamientos, o la ley en general, los preceptos de Dios, que Él espera que se cumplan, ¿no? Sin Cristo son una carga, son una carga. Los 10 mandamientos sin Cristo son una carga, y una carga imposible de cumplir, de obedecer. Cuando venimos a Cristo, los 10 mandamientos dejan de ser una carga y se vuelven una promesa. Antes eran, no tengo que robar. Ahora en Cristo es, no robo. No voy a robar, porque Cristo está en mí. Entonces, muchas veces esta lucha con la obediencia a Dios, a los preceptos de Dios, a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, también tienen que ver con un mal entendimiento del Evangelio. El Evangelio, a veces se predica mal el Evangelio. A veces se le dice a la gente, venga a Cristo, Cristo tiene un plan maravilloso para usted, todo va a ser de maravillas, todo va a ser... Y esa es una muy mala manera de predicar el Evangelio. Porque el Evangelio son buenas nuevas, pero si antes no somos capaces de poder entender las malas nuevas, o sea, las malas noticias, estamos en problemas. Entonces pensamos que venimos a Cristo como estamos bien, y que venimos a Cristo y esperamos que el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, todo eso se vuelva de alguna manera para mejorar nuestra vida, y que no depende tanto de la obediencia, ¿no? Porque escucho por ahí, bueno, no es por obra, ahí todos se vuelven un poco calvinistas, ¿no? No es por obra, no es por obra. No, la obediencia es importante, es importante. Y yo tengo que entender que yo necesito a Cristo, porque yo soy un desobediente sin causa. Soy por inclinación, por naturaleza, estoy hecho para, en ese sentido, ¿no? Para desobedecer. Pero cuando vengo a Cristo, el Evangelio cambia mi corazón y cambia esa actitud, y cambia todo eso para poder obedecer y, como dice, y ser rociados con la sangre de Cristo. ¿Sabe que esta figura es maravillosa? Porque es el apóstol Pedro está apuntando al Antiguo Testamento, y específicamente cuando Moisés tiene la conversación con Moisés, ¿no? Y hacen un pacto de obedecer al Señor, de obedecer, y fueron rociados con la sangre del sacrificio, ¿no? Entonces, ya el hecho de yo ser cristiano implica que voy a obedecer la palabra de Dios, voy a obedecer la voluntad de Dios en su palabra, en sus preceptos, pero entiendo el Evangelio. Qué interesante. Así que si estás haciendo memoria de que te ha costado obedecer, es un buen análisis para pensar, ¿será que tengo que revisar lo que conozco del Evangelio y profundizar un poco más, tomarlo más con seriedad, investigar cuáles son las malas nuevas, por qué son buenas nuevas que Dios me ha perdonado, de qué me ha perdonado? Y ahí lo podemos ver claramente. De hecho, para no ir más lejos, en las horas cruciales, Pedro fue un desobediente, decidió negar a Jesús, pero luego ya no fue desobediente. Dijo, yo soy un discípulo de Jesús. ¿Qué lo llevó a Pedro ahora a obedecer? Conocimiento. Él conoció el poder de la resurrección. Y eso lo llevó a Pedro a cambiar su postura en cuanto a la obediencia. Ahora había algo que antes no estaba. Él no comprendía lo que Jesús había venido a hacer. Pero cuando Jesús resucita, él se encuentra de vuelta con el concilio ahí, con la gente preguntándole, ¿tú estabas con Jesús? Y Pedro no lo negó. Dijo, no, yo estaba con él. Yo soy discípulo de Jesús. Mire qué interesante, ahora que dice de Pedro, ¿no? Cuando está en el patio del sumo sacerdote y él se sienta con aquellos y lo identifican, y alguien dice, este es uno de ellos. ¿Y cuáles fueron las respuestas de Pedro? ¿Cómo Pedro conjugó el verbo
saber y conocer. Negativamente, no sé, no lo conozco. Ahora todo eso empezó en lo que leímos en las semanas anteriores, y Pedro empezó a seguir a Jesús de lejos. ¿Ya? Entonces, seguir a Jesús de lejos, no tener un compromiso, es porque nos va a llevar a no obedecer. A no obedecer. Cuando uno conoce, sabe, estos son cosas importantes, conocer, saber, eso nos va a llevar a obedecer sin problemas. Aunque la obediencia nos pueda meter en problemas, sabemos que la obediencia es una bendición. ¿Ya? Y es algo que glorifica a Dios. Así que, glorifica a Dios. Ajá. Hermano, si estás preguntando cómo puedo yo agradar a Dios, no te vayas tan lejos. No pienses en obras. Comienza por la obediencia. ¿Cómo puedo yo obedecer al Señor en todos mis caminos? ¿No? Porque uno a veces quiere obedecer en algunos caminos. Y bueno, en esto lo obedezco, en esto todavía. Pero la obediencia al Señor es completa. Imagínense que Jesús hubiera escogido en qué situación obedecer y en quién no. En qué situación no. La obediencia es una entrega completa, total. Así que queremos darle las gracias a todos por haber estado en estos 5 días. Y esta es una hermosa idea que surgió en el corazón del pastor Richard, poder tener un podcast en Semana Santa y hablar de las horas cruciales y aplicar a nuestra vida la enseñanza a través del ejemplo de Jesús. Esta noche vamos a estar teniendo este tiempo recordando y celebrando la Cena del Señor y recordando este sacrificio supremo, hablando de mantenernos firmes, parados frente a la cruz. Y te invitamos a que venga, y el día domingo estaremos hablando acerca de la resurrección, y lo importante que no es celebrar esto porque es una fecha del calendario litúrgico cristiano. Tenemos que verlo realmente como lo tenemos que ver en la palabra de Dios. Entonces yo los invito hoy a las 7, estaremos compartiendo la palabra de Dios. El día domingo estaremos celebrando la resurrección, estaremos viendo cuál tiene que ser nuestra actitud, cómo la resurrección de Cristo nos afecta, cómo cambia, cómo transforma nuestra vida. Así que espero que puedan visitarnos, si están en el área aquí de Los Ángeles, que puedan visitarnos hoy a las 7, y el día domingo estaremos a las 10:30 de la mañana y a las 12 del mediodía. Dios les bendiga, ha sido una bendición poder estar en estos días y espero poder verlos hoy a las 7 y el domingo a las 10:30 y a las 12. Bendiciones.